Buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Estamos reunidos para celebrar el 54º aniversario de la fundación de esta casa que es un baluarte en la lucha por la democracia, por la libertad, por la justicia social, por la superación del drama de la pobreza, por la promoción de la educación y porque Venezuela tenga como uno de sus propósitos fundamentales ganar la batalla de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de las humanidades, de la informática, para convertirnos en un país de primer mundo. Esta casa que está también empeñada en una lucha por lograr el rearme moral, ético de Venezuela, sumergida en una crisis moral muy profunda y muy prolongada. Por cierto, quiero informar formalmente y oficialmente que esto no es una pintura que tengo en los ojos como hacen los peloteros para protegerse del sol, sino que, bueno, como le ocurre a tantos venezolanos, como le ocurrió hace algún tiempo a mi amigo el profesor Adolfo Salgueiro, y como a mí mismo me ha ocurrido en alguna oportunidad anterior, fui víctima de la violencia, de la delincuencia. Anoche, regresando a mi casa a una hora relativamente temprana, 8:15, 8:20 de la noche, muy cerca de mi casa, fuimos interrumpidos por una camioneta que se nos atravesó y nos dejó sin capacidad de movilización. Bueno, se presentó el incidente, por lo visto estaban más interesados en el carro, en el vehículo, que en nosotros. Nos dejaron a un lado y se llevaron el vehículo. Bueno, y felizmente ocurre en Venezuela una cosa muy graciosa. En lugar de condenar enfáticamente lo que ocurrió, uno termina diciendo, menos mal que no pasó nada peor, porque pensando todo lo peor que podía haber ocurrido, pues termina uno dándole gracias a Dios de que no fue tan grave la cosa. Entonces ando, no sé si ponerme los anteojos oscuros. A mí, yo siempre he tenido una cierta antipatía por los anteojos oscuros, porque me parece que están como ocultando algo. Pero bueno, aquí estamos María Isabel y yo, pasamos un rato muy, muy desagradable, que me hace sentirme solidario con los miles y miles de venezolanos que han sido también víctimas de la violencia, y renovado mi compromiso de seguir luchando al lado de tantos venezolanos para ver si nosotros logramos alguna vez recuperar el derecho a vivir en un país civilizado donde no estemos expuestos a estas angustias y a estas vicisitudes. Estamos celebrando estos 54 años y en este día queremos rendirle homenaje muy especial a un compatriota muy querido, con quien tuve el gusto de trabajar muy estrechamente, muy de cerca, el doctor Luis Alberto Machado, que fue ministro de la Inteligencia. Que por cierto, tuvo el privilegio de ser ministro en el gabinete del primer gobierno de la democracia, del gobierno de Rómulo Betancourt. Fue ministro de Agricultura, encargado del Ministerio de Agricultura. No fue ministro del presidente Leoni, pero fue ministro del presidente Caldera en su primer gobierno. Y después fue ministro del presidente Herrera. En el caso del presidente Caldera, fue ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, donde tuve el privilegio yo de acompañarlo como su colaborador muy cercano. Y después fue ministro de la Inteligencia en el periodo del presidente Luis Herrera Campins, cuando pudo llevar adelante sus ideas, sus proyectos y sus programas, que eran básicamente uno de los temas centrales del IFEDEC, la lucha por la inteligencia,
la lucha por la ciencia, por la tecnología, por la informática. Mucho más importante que tener no sé cuántos barriles de petróleo en la entraña de la tierra venezolana sería tener universidades de primer mundo, institutos de investigación de ciencia y de tecnología de primera categoría. Y la pasión de Luis Alberto fue esa. Recuerdo que decía, por ejemplo, hace 50, 60 años, Venezuela era un país más próspero que el Japón. Era un país más próspero que Alemania. El Japón tenía 2 bombas atómicas encima, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Alemania había sido devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, Alemania y Japón se recuperaron. Y son países que no tienen petróleo, ni tienen las riquezas minerales, agrícolas y pecuarias que tiene, y el potencial que tiene Venezuela para su desarrollo. Y con frecuencia cuando hablo con auditorios para decirles esto, me replican, no, pero es que el Japón tiene japoneses. Bueno, pues yo sostengo, y con Luis Alberto Machado, y saludo por cierto la presencia de una gran mujer que es Milagros de Machado, la viuda de Luis Alberto, que lo acompañó de una manera admirable toda su vida. Y entonces decía Luis Alberto, lo que pasa es que a los japoneses les aprovecharon su potencial intelectual como no se ha aprovechado en Venezuela. Si ustedes ven las escuelitas que hay en la geografía de ese archipiélago que es el Japón, son escuelitas bellísimas, modernas, que tienen, entre otras curiosidades, tienen baño con agua corriente, con jabón, con papel, aparte de que tienen las computadoras y los instrumentos más adecuados para el desarrollo del potencial intelectual y del potencial de la inteligencia. Bueno, ustedes comparan las escuelitas de los japoneses con las escuelas que tenemos nosotros aquí los venezolanos y verdaderamente da dolor. Escuelas abandonadas donde no hay baños, donde no hay agua corriente, donde no hay papel, donde no hay computadoras, donde no hay los servicios indispensables. Pero si ustedes examinan la situación japonesa o alemana, los maestros son la gente mejor pagada en esas administraciones, las maestras y los maestros. Y entonces la gente de mayor calificación busca servir en una responsabilidad pedagógica, porque además son cargos tratados con inmenso respeto. Un maestro en el Japón es tratado con inmenso respeto. A mí en estos días me ocurrió una experiencia que también me dejó medio traumatizado. Un amigo muy querido se me acerca y me dice, oiga doctor, consígame un empleo aunque sea de maestro. Es decir, es la visión de que el maestro es así como que lo último. Ni siquiera me dijo de policía, me dijo de maestro. Y que por cierto en el Japón, junto con los maestros, los policías también son muy bien pagados. Y hay un servicio de seguridad y un servicio de policía que permite a esos países tener países en los cuales no hay el grado escandaloso de inseguridad que hay aquí en Venezuela. Está Mercedes, la hija de Luis Alberto Machado, que nos va a regalar con unas palabras, y vamos a tener la oportunidad también de escuchar a una persona que trabajó muy cerca de Luis Alberto y que ha escrito un artículo excelente en el Universal sobre la figura de Luis Alberto Machado. Ya las escucharemos y apreciaremos todo lo que significa la personalidad de Luis Alberto. Aquí está también Luis Alberto Machado Sanz, el hijo de Luis Alberto, que está escribiendo y ha escrito varios artículos sobre la memoria de su padre, destacando esa figura política que además yo creo que merece ser particularmente estudiada en este momento en Venezuela, cuando la política está tan devaluada, cuando el ejercicio de esta responsabilidad tan digna y tan noble
está muy menospreciado. Luis Alberto fue un hombre que entendió que la política era para servir a los demás, para servir al prójimo, para trabajar por el bien común, para trabajar por el país, para trabajar por la felicidad de los venezolanos. Vamos también a honrar la memoria de un gran estadista universal que tuvo mucho que ver con el nacimiento de esta institución, el canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer. Saludo la presencia entre nosotros de Carlos Romero. ¿Dónde está Carlos? Que es representante de la Fundación Adenauer aquí en Venezuela. Konrad Adenauer fue un gran estadista, fue un hombre que liderizó la recuperación de Alemania después del horror de la Guerra Mundial. Por cierto, hay una anécdota muy simpática de Adenauer cuando lo hicieron preso en el régimen nacional socialista. Lo llevaron a la cárcel y lo despojaron de todas sus pertenencias. Y Adenauer le preguntó al carcelero: ¿por qué me quitan todo? Dice: es que no podemos dejar en manos suyas instrumentos que puedan permitirle suicidarse. Porque un hombre a su edad, a esa edad tan avanzada, como la que tiene usted preso aquí en la cárcel del régimen nacional socialista, que va a durar 1000 años, lo más probable es que sucumba a la tentación del suicidio. Adenauer tenía en ese momento cerca de 70 años y todavía no había empezado su carrera política tan brillante que lo llevó a la Cancillería Federal de Alemania. De modo que, lejos de tener la intención de suicidarse, lo que estaba era preparándose para servir a Alemania en la reconstrucción que vendría después de la Guerra Mundial. Aquí tenemos que prepararnos todos, de todas las edades, para ver cómo servimos a Venezuela en la reconstrucción de Venezuela, que vendrá inevitablemente en el futuro próximo. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo entre mi anecdotario más querido una que tiene que ver con un diálogo con el canciller federal. Siendo yo apenas un estudiante, la Fundación Adenauer me dio una beca para ir a estudiar ciencias políticas en Alemania junto con otros jóvenes latinoamericanos. Y parte del programa fue visitar al viejo Adenauer, der Alte, le decían el viejo, que estaba en su casa, había dejado de ser canciller federal y ahora estaba trabajando como jardinero. Tenía unos guantes y cultivaba unas rosas y un jardín bellísimo que tenía en una casa que estaba colocada en una colina con una vista formidable sobre el río Rhin, el Rin. Bueno, tuvimos un diálogo con el canciller. Primero él dijo unas palabras y cuando terminó, el coordinador de la gira dijo: si alguno de los jóvenes quiere hacerle una pregunta al canciller Adenauer. Inmediatamente, como buen caribe venezolano, levanté mi mano y le hice una pregunta que yo pensaba que era una gran pregunta, y le dije: canciller, dígame una cosa, ¿cómo piensa usted que se va a producir la reunificación de Alemania? ¿Será eso posible? ¿Se podrá lograr por vías pacíficas? ¿O se irá inevitable que venga otra guerra? En lo que le tradujeron aquello, reaccionó y repitió 3 veces una frase en alemán que yo no me atrevo a repetir porque no domino el idioma, pero decía: nunca más guerra, nunca guerra, nunca más guerra. Y entonces después agregó esto, que creo que es oportuno reflexionar sobre eso. Me dijo el canciller federal: la reunificación de Alemania será un tema, una cuestión de paciencia. Si ellos tienen razón, y me dijo, y yo estoy seguro que no la tienen, Alemania se va a reunificar como una gran potencia socialista, sin necesidad de utilizar las armas.
si nosotros tenemos la razón, y yo estoy seguro que la tenemos, Alemania se va a reunificar como una gran potencia democrática. Cuando yo vi la caída del muro de Berlín en 1989, dije cuánta razón tenía el viejo Adenauer. No a la guerra, no a la violencia. Los problemas de un mundo civilizado deben resolverse civilizadamente. Sí al diálogo, sí a la búsqueda de los grandes consensos. Y conversaron con los de Alemania Oriental y en manos de un discípulo de Adenauer, que por cierto también tuve ocasión de cultivar una relación muy especial con él, el canciller Helmut Kohl, se produjo la reunificación de Alemania sin disparar un tiro y sin derramar ni la sangre que cabe en un colibrí, como decía Andrés Eloy Blanco. Entonces vamos a develar una fotografía, una cosa que llaman gigantografía del canciller federal, para que honre estos salones junto con otras dos figuras adicionales que tenemos allí. Uno se llama Nelson Mandela, que después de estar encerrado en un calabozo durante 27 años, en lugar de salir a vengarse de la infamia que le había hecho perder buena parte de su vida en aquellos calabozos, salió a trabajar por la unidad de África del Sur y contribuyó a darle un liderazgo no solamente a su país, sino al mundo. El liderazgo de la inteligencia, de la civilidad, de la búsqueda de los consensos, de la promoción del diálogo inteligente y constructivo. Y la figura de Martin Luther King, que también fue un apóstol de la paz, un apóstol de la justicia, un luchador por la igualdad de las razas y por el fortalecimiento de una verdadera democracia. Pero vamos a invitarlos a ver nuestra galería de fotografías de gente con mucha significación en la historia de estos 54 años de IFEDEC. Entre ellos, 4 venezolanos. Arístides Galvani, que también hay una gigantografía de él aquí, porque fue el fundador de este instituto, un hombre de una visión formidable. En 1962 los jóvenes estábamos invitados o había la intención de seducirnos para imitar el ejemplo cubano. Hay por aquí alguien que es un poquito mayor que yo, que es Américo Martín, no sé dónde está Américo, que se acordará. Sí, ya te vi, Américo. Que por cierto, yo fui candidato a la presidencia y si yo hubiera sido presidente hubiera invitado a Américo, por supuesto, a formar parte muy relevante de mi gabinete, pero bueno, las circunstancias fueron distintas, América. Pero en aquella época era el triunfo de la Revolución Cubana y mucha gente decía, vamos a hacer en Venezuela también la Revolución Cubana, vamos a copiarnos de la Revolución Cubana. Había otros jóvenes que eran indiferentes a la política y Galvani dijo, vamos a sembrar cultura democrática, vamos a enseñarle a los jóvenes los principios de la convivencia democrática y la potencialidad de la democracia para lograr la justicia social, el desarrollo económico, el crecimiento ético y moral y el desarrollo cultural. Galvani está, bueno, ya Luis Alberto lo hemos mencionado, está otra figura también muy importante que es Enrique Pérez Olivares, que después de Galvani fue el presidente director de este instituto y que hizo un trabajo formidable en beneficio de la promoción de las ideas que le dan razón de ser al IFEDEC. Están 2 venezolanos que ejercieron la presidencia de la República. Rafael Caldera, que fue presidente en 2 oportunidades y que tuvo mucho que ver también con el nacimiento del IFEDEC. Les cuento esto que es tal vez una anécdota poco conocida, poco recordada. Caldera hizo un viaje a Alemania
y conversó con el canciller Adenauer. Y en el diálogo, Caldera desarrolló la tesis de que la lucha por la reunificación de Alemania y por la derrota de la amenaza que representaba el comunismo soviético no se estaba dando solamente en Berlín, sino que se estaba dando en toda Europa y también en América Latina. Y por eso el canciller, convencido por la argumentación de Caldera, contribuyó a que la solidaridad alemana con el IFEDEC se hiciera presente de una manera muy vigorosa desde el primer momento. De modo que hay una fotografía del presidente Caldera y una fotografía del presidente Herrera, que es de los fundadores también, de los 5 o 6 que firman el acta constitutiva de IFEDEC. Está la firma de Luis Herrera Campins, que fue un amigo constante, permanente, cuando estaba en la presidencia de la República y también cuando estaba en otras funciones, del concepto del IFEDEC y de la idea del IFEDEC. Un gran honor para mí invitar a Mercedes Machado Sanz, la hija de Luis Alberto y de Milagro, para que diga unas palabras en relación con la memoria de su papá. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Buenos días todavía. Y bueno, voy a hacer un breve recuento de la vida de mi papá, un poco familiarmente, lo que entre todos agarramos los hermanos un poquito y al final unas palabras mías personales. Bueno, Luis Alberto Machado Martínez nació en Caracas el 21 de enero de 1932, contrajo nupcias con Milagro Sanz Arráez. En su matrimonio civil él tenía exactamente 20 años y mi mamá 17 años. Una tía de él, Margarita Martínez Ponte, decía que aquella ceremonia, más que una boda, parecía una primera comunión. Para el momento de escribir estas líneas, serían 58 años de matrimonio. Al día siguiente de su matrimonio religioso, la pareja viaja a España con el fin de fijar residencia en Madrid. La razón de la ida a Madrid era que la Universidad Central de Venezuela fue cerrada para el entonces presidente coronel Marcos P. Jiménez. En Madrid estudia no solamente Derecho, sino también Economía y además Doctrina Social de la Iglesia en el Instituto Pontificio León XIII. Aparte de sus estudios, también conspira contra la dictadura perijimenista, ya que en su apartamento se editaba el periódico denominado Tiela, que iba contra la dictadura. Si bien Luis Alberto Machado inicialmente no era un exiliado, al conspirar contra la dictadura perijimenista, esta le prohíbe la entrada a Venezuela quedando como exiliado. Y no es solo, sino en 1958, cuando puede volver al país luego de la huida del dictador venezolano Pérez Jiménez. Al llegar a Venezuela se inscribe en COPEI. Aquí hay una anécdota muy simpática cómo comienza su carrera en COPEI. Él se entrevista y le dicen: Luis Alberto, no puedes trabajar aquí, no hay escritorio para ti. Él va a la mueblería, compra su escritorio, lo instala en un pasillo y comienza su trabajo. No hubo más excusas para no contratarlo. En diciembre de 1958 gana Rómulo Betancourt, pero que previamente se había firmado el Pacto de Punto Fijo, donde Rafael Caldera, Jovita de Ullarga y Rómulo Betancourt acordaron que ganara sería apoyado por los restantes perdedores en un pacto de gobernabilidad política para apoyar y sostener la democracia por encima de todo, la Guanábana, ¿recuerdan?
En base a este pacto entre varios ministerios y gobernaciones, a COPEI le dan el Ministerio de Agricultura y Cría, siendo Víctor Jiménez Landines el primer ministro y Luis Alberto Machado su primer viceministro. En 1963, Víctor Jiménez Landines renuncia al ministerio y Luis Alberto Machado se le presenta la disyuntiva de aceptar ser ministro o presentarse como candidato a diputado por el Estado Mérida. Y en ese caso prefiere ser electo diputado. Y siendo electo diputado en diciembre de 1963 en el periodo del presidente Raúl León. En este periodo participó en tales leyes como la ley de Modus Vivendi, que fue un convenio que todavía rige las relaciones entre el Estado venezolano y la Santa Sede. En 1966 comienza a trabajar como secretario político del candidato de COPEI, Rafael Caldera, ganando la Caldera las elecciones presidenciales de 1968, siendo esta primera vez que un candidato con decisión llega a Miraflores en Venezuela. Rafael Caldera lo nombra su secretario general de la presidencia y durante todo el periodo presidencial. De este gobierno queremos resaltar una historia que tuvo para mi papá de los peores y de los mejores momentos en su periodo. El 18 de mayo de 1973 es secuestrado un avión Convair perteneciente a lo que era la línea aérea Avenza. Fue secuestrado por el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, de la ultraizquierda venezolana, y que no se acogieron a la política de pacificación que había implementado el primer gobierno del doctor Rafael Caldera. El grupo estaba encabezado por Federico Botín y Marín, que se había escapado de la cárcel Modelo de Caracas unos meses atrás. Los secuestrados solicitaban la libertad de 79 presos que se encontraban en las cárceles venezolanas. Los secuestrados los denominaban presos políticos. El secuestro fue un viernes en la noche. Esa misma noche se reúnen de emergencia el presidente Caldera, Aristóteles Calvani, mi papá, el doctor Fernández. El expresidente Caldera comisiona a mi papá para que responda en nombre del gobierno. A la mañana siguiente, mi papá da una rueda de prensa en la que a nombre del gobierno declara que en Venezuela no había presos políticos, sino que presos por motivos políticos habían cometido delitos comunes. Que por lo tanto el gobierno no podía soltar a aquellos presos que habían cometido actos delincuenciales, que muy probablemente si los soltaban los iban a repetir y que en consecuencia iban a poner en peligro la paz de la República. Dijo también que el presidente Caldera estaba dispuesto a dar su propia vida por cualquier venezolano, pero que a su vez no iba a tomar ninguna decisión que pusiera en peligro la vida de cualquier venezolano. Luego de esta declaración, el capitán Oscar José Castro Marín le ordenaron desviar el vuelo a Securazao. Llegó finalmente a La Habana, Cuba. A Cuba llegaron el 20 de mayo felizmente todos los pasajeros y fueron devueltos sanos y salvos a Venezuela. Este evento destaca los principios de los líderes demócratas cristianos que siguen en vigencia todavía. En 1979, Luis Herrera Campins lo nombra Ministro de Estado para el Desarrollo de Inteligentes, estando en dicho cargo por todo el periodo presidencial de 1979 a 1984. Hasta ahora, único ministro en toda la historia y, como decía él mismo, historia de la humanidad. Otra osadía sería locura o visión de Luis Alberto Machado, y no solo de mi papá, también fue una osadía, diría yo, de Luis Herrera Campins. Y yo les voy a contar en este momento dos anécdotas mías que me pasaron cuando mi papá estuvo en este cargo.
Primero fui partícipe en el concierto en el Teatro Teresa Carreño, dado por la Orquesta de los Indios Penomones. Espero que alguno de ustedes se recuerde. El canto de la alegría fue espectacular. Yo toqué como violinista con mi hermanita María Margarita. Perucho también, Perucho, ¿te recuerdas? La única vez que he estado de aquel lado de la tarima. Los indios tocaron muchísimo mejor que yo. Yo creo que eran porque eran, no sé si más inteligentes o más disciplinados, pero fue una maravilla. Y con este concierto, mi papá le dejó al mundo, sí se puede desarrollar la inteligencia. Unos años después me fui a vivir a Estados Unidos recién casada, mi esposo y yo becarios de la Gran Mariscal de Ayacucho. Mi papá seguía en su cargo del Ministerio de la Inteligencia. Unos profesores de mi universidad me preguntaron qué era y qué hacía mi papá, y yo les dije en inglés, what is your father? Y yo les dije, Minister of State of Intelligence. Y ellos me dijeron, what? ¿Qué? Y yo les dije nuevamente, Minister of State for the Development of Human Intelligence. What? Entonces me preguntaron en inglés otra vez, is he chairman of the CIA? O sea, que si él era del servicio de espías o de la Central de Inteligencia Americana. Y yo en mi cabeza decía, no, please, no. Y yo tampoco en ese momento sabía explicar exactamente qué era todo esto que estaba pasando. Quisiera leer rápidamente a José Domínguez, su amigo Pepe, en un artículo titulado Luis Alberto Machado escribió lo siguiente en cuanto a este ministerio. El desarrollo de inteligencia lo han tomado en serio dos de los más grandes psicólogos de nuestros tiempos, Skinner y Jean Piaget, al lado de hombres de ciencia de prestigio internacional como Ruben Feuerstein, Karl Priva, José Manuel Rodríguez, J.J. López Ibor, Edward de Bono, Burton White, y artistas famosos como Julio Gard y Jacob Hagan, y el notable inventor Buckminster Fuller, al que se le conoce hoy en Estados Unidos como el Leonardo da Vinci del siglo XX, y el Club de Roma, y la Universidad de Harvard, que actualmente prepara un proyecto llamado justamente el Proyecto de Inteligencia, y el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, España, y las autoridades de Bagdad en Israel, y el rey de España, y el primer ministro de Japón, y la Organización Internacional del Trabajo, en la que se están tomando las medidas necesarias a fin de que, con plenas bases científicas, se prepare un proyecto integral destinado al desarrollo de la inteligencia en todo ámbito laboral. Y la UNESCO, que ha decidido apoyar los propósitos del gobierno de Venezuela en esta tarea ambiciosa y apasionada. Y Carolina Herrera, a su muerte, publicó un artículo, El sempiterno optimista, y verdaderamente fue el optimista personificado. Y ella pone entre comillas en la revista Newsweek, le dedica un artículo completo donde el laureado periodista Vitacci escribe: el ministro venezolano puede estar ofreciendo el regalo más importante de los países del sur al resto del mundo, desde que los árabes crearon el cero y en la India inventaron el ajedrez. En 1988 es nombrado jefe en campaña del candidato Eduardo Fernández, aquí presente, quien compitiera contra Carlos Andrés Pérez, su gran amigo, su gran compadre y un gran líder demócrata cristiano. Con el Tigre, Copey sacó la mayor votación de toda su historia. En 1993 fue candidato independiente. Su lema, vota Pepsi, sus colores Pepsi, su logro parecido al de la Pepsi.
Y él decía, si Pepsi usaba esos colores y ese logo y se habían gastado sumas cuantiosas, él sin cartera podía apoyarse en esas campañas publicitarias. Ese era su herramienta. Esa sería otra locura de Luis Alberto Machado, o quién sabe si genialidad. Un día le pregunté, papi, ¿pero por qué te lanzaste? Y me dijo, hija, uno se arrepiente no por las cosas que hace, sino por las cosas que deja que hacer. Esta ha sido una gran lección para mí. Desde este momento comienza a usar su uniforme preferido, camisa blanca, corbata roja, pantalón azul. En este momento gana por segunda vez la presidencia de la República el doctor Rafael Caldera. Libros publicados, hay varios, ojalá que los puedan volver a leer. Y ojalá podamos volverlos a editar. Hay unos que ya ya no están en edición. Está durante el periodo del doctor Raúl Leoni, Afirmación frente al marxismo. Fue escrito en plena actividad de las guerrillas en Venezuela, en donde se ataca clara y frontalmente al marxismo, y es libro de texto en las universidades venezolanas. El pueblo de Dios en marcha, una nueva generación, temas conciliares de los cursillos de cristiandad. En 1900, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, publica La Revolución de la Inteligencia. En 1976 publica Canto a la Materia. Y poco antes de asumir la presidencia de Luis Herrera, publica El Derecho de Ser Inteligente. Fue su libro más publicado, traducido al inglés, francés, chino, italiano, y con más de 20 millones de libros publicados. Yo me pregunto, y sobre todo se publicó en China, en el idioma chino, y yo personal me pregunto si el progreso que fue teniendo China habrá tenido que ver con este cambio también, y con este apoyo de mi papá. En los años publica Canto a la Mujer y Canto a Dios. Estos libros de poesía bellísimos, de una profundidad inmensa, y no solo fueron hechos de inspiración poéticas de la musa, como la gente cree que es solamente la poesía, sino de una métrica perfecta y exacta. Eran 8 sílabas, 7 combinadas con 12 y 13. Quería demostrar que incluso en la poesía hay métodos y sistemas y que se pueden aprender, y además un conocimiento teológico profundo, repito, demostrando nuevamente ser un buen demócrata cristiano. ¿Recuerdan este verso que muchos saben de Don Quijote, que lo inmortalizó? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y mi papá hacía versos con esta misma métrica, yo también. Al final de los tiempos, cuando todas las cosas resplandezcan en ti, es como un canto parecido, ¿verdad? Y este otro verso que es de su libro Canto a Dios. En la eternidad tú pensaste en mí y estallaste de amor, y este estallido formó el universo, eterno, enamorado en el tiempo. Tú divinizaste divina, tú asumiste en tu amor mi propia historia. Después siguió escribiendo su libro, y hasta su muerte también surgió en su lucha política a favor de la democracia cristiana y con optimismo que todo fuera más lugar. Sus familiares, aquí está mi mamá, como diría en un gran dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sus hijos y sus políticos, nietos, un bisnieto en camino, y todos ustedes que son su familia también y que nos están acompañando. 3 anécdotas que dejaron una huella en Luis Alberto Machado Hijo, y las escribo en nombre de él. Siempre evitó usar escoltas, le gustaba pasar como un ciudadano común. Cuando podía manejaba él y les daba descanso a los choferes. Pues bien,
Al llegar de España se compró un Volkswagen Escarabajo que tanto le gustó como lo tiene Marisabel todavía y que duró por muchos años. Un sábado, siendo ministro encargado de Agricultura y Cría, le tocó ir al ministerio, que para ese entonces estaba en las torres del centro Simón Bolívar. Pues bien, fue solo y en su Volkswagen. Llegó a dicho centro, luego paró el carro en el puesto asignado al ministro y se fue al despacho. Estando en la oficina, llegó otra persona que estaba citada para el despacho del ministro, pero que no sabía ni se imaginaba que Luis Alberto Machado tenía un Volkswagen. La persona citada habla con el vigilante y le dice que va al despacho del ministro y que por favor lo dejen estacionar. El vigilante le dice que no hay puesto y que busque en otra parte. Luego, la persona citada al despacho le reclama al vigilante que por qué había dejado parar en el puesto del ministro semejante cacharro de Volkswagen, que por favor lo hiciera desalojar para estacionarse él ahí, ya que el ministro lo está esperando. El vigilante le dice que no puede hacer eso, ya que semejante cacharro era el carro del ministro, con el subsiguiente enmudecimiento de la persona citada al despacho del ministro. Otra anécdota. En 1966, siendo diputado, se come la raya de tránsito. El fiscal lo para y le pone una multa. Luis, mi hermano y un amigo iban en el Volkswagen. Luego de puesta la multa les dice: yo hice mal en comerme el rayado, pero si yo le sacaba el carnet de diputado, muy probablemente me hubiera dejado ir y no me hubiera puesto la multa. Yo preferí que me pusiera la multa para no darle el mal ejemplo, porque si abusaba de mi condición de diputado le iba a dar el mal ejemplo y eso no ayuda a formar a buenos ciudadanos, que es ante todo lo que hay que hacer. Estas anécdotas reflejan que el poder no lo corrompió ni lo mareó. Recuerdo que pocos días antes de tomar posesión como secretario general de la presidencia nos pidió que lo acompañáramos a una misa para pedirle a Dios que no lo dejara caer en la tentación del poder. Y Dios lo ayudó. Siempre vivimos muy humildes en un apartamento en la Florida. Recuerdo que nos dijo también cuando entregó el cargo como secretario general de la presidencia: en este humilde apartamento vivíamos cuando comencé a dar cargo y luego de los 5 años seguimos en este mismo apartamento. Si algún día ustedes tienen poder, deben obrar de igual manera. Ahora quiero finalizar escribiéndoles una parte que es personal mía. Antes era de mis hermanos, familiares y las anécdotas, y de mi hermano también. Y ahora les escribo algo mío personal que quiero que sepan. Mi papá para mí fue un genio en todos los sentidos. Fue un innovador, y lo digo humildemente. Quisiera mencionar algo de lo cual poco se ha hablado, lo que muchos veían como otra locura de Luis Alberto Machado. Y esa locura ha sido otra revolución dentro del mundo de la ciencia y se han convertido en la misión de vida mía y mis 2 hijas, Andreina y Mariana. ¿Recuerdan lo que comía mi papá y sus experimentos? Esa fue la semilla que hizo que culminara NutriOne, una organización compuesta por nutricionistas e inspirada en la idea de mi papá y de los antiguos. Eres lo que comes, tu alimentación es tu primera y mejor medicina, Hipócrates. Lo que para algunos es medicina, para otros es un agrio veneno, Lucrecio, filósofo romano. Y todas estas verdades y premisas quiso mi papá hacerlas renacer y en definitiva decirnos: si quieres ser saludable, tener bienestar y ser feliz, tienes que nutrirte adecuadamente. Muchos aquí recuerdan en sus propias casas o encuentros diplomáticos que mi papá no comía lo mismo que todos y las cosas se complicaban para muchos, no por lo difícil, sino por lo distinto.
y fue motivo de muchas anécdotas y risas. La era de la papa, la era del té sin té, la era del trigo, del azúcar y leche. Y así como la revolución de la inteligencia se basó en la ciencia y su genialidad fue democratizarla, su alimentación, aunque parecía empírica, fue muy experimental y su mismo cuerpo fue su propio laboratorio. Descubrió lo que ahora han concluido prestigiosos estudios y publicaciones. Recuerdo que siempre me decía que había una causa efectos en sus experimentos. El pelo estaba más brillante, la mente más lúcida o el más enérgico, o por el contrario, alergias, dolores, mente no tan lúcida. Siempre había una causa y un efecto. Siempre decía que iba a vivir 120 años, y otra de sus frases más famosas fue: el ser humano tiene como meta en la vida morirse joven lo más tarde posible. Ese sueño no se cumplió. Murió con Alzheimer. Caleb Guay Vegas, mi esposo, a la muerte de mi papá, escribió una emotiva y cálida despedida. Se nos fue un gran hombre, mi segundo padre, mi querido suegro, una de las personas que más he admirado en mi vida, esa persona que le hizo una extraña travesura, haber dedicado toda la vida a la mente y esta lo traicionó con un Alzheimer. Hasta pronto, Américo. Una enfermedad que, verdad, fue resquebrajando el órgano más ejercitado por mi papá. Él nunca sufrió y siempre respondía con optimismo, incluso durante la enfermedad. Y quiero decirles que mi respuesta, aunque ya sabemos que la genética, la alimentación, el ambiente son factores, no hemos llegado a los conocimientos suficientes para entender todos los factores que influyen. Él les dejó la semilla para que otros, como yo, busquemos respuestas y avancemos en la ciencia y en este camino. Y ahora sí, quiero concluir este homenaje dándole la misma esperanza que él me dio y cierro con esta conversación que tuvimos a los 3 años en su enfermedad. Papi, le pregunté, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que existe el cielo? Perdón. Él responde, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Él me responde, en el cielo. ¿Y cómo sabes que es verdad que hay cielo y hay Dios? Y él responde, porque Dios me lo dijo. ¿Y quién es Dios? Responde él, Jesús. Pero este cuento, le digo yo, lo ha podido decir un loco que vino y se convirtió en hombre, se murió, se fue al cielo y vivió a los 3 días. Responde sí. Es tan monumental y tan loco que parece una locura. Solo Dios puede. Y en ese momento se sonrió con picardía. Y entonces le dije, si te parece una locura, ¿por qué crees? Responde, porque todo lo que hizo, solo Dios lo hace, no puede ser otro. ¿Y tú crees que vas a ir al cielo? Mi papá responde, yo sí. ¿Por qué lo crees? Porque siempre he hecho cosas buenas para llegar al cielo. ¿Y eres feliz? Sí, soy feliz, estoy mejor que nunca. ¿Y tienes miedo? Responde, no, hijita, ninguno. En ese momento me reiteró mi fe, no podía ser de otra forma, y le contesté, papi, gracias a ti, yo también sé que Dios existe. Y en este homenaje de hoy te digo, papi, no es un adiós, sino un hasta luego. Sé que algún día nos veremos y disfrutaremos juntos la eternidad. Bueno, para cerrar este ciclo, para mí es un gran honor, además un gran gusto, porque yo soy cliente de ella. Ella es una maestra de la literatura infantil, de modo que todos los que nos sentimos infantiles debemos estarle muy agradecidos a Rosario Anzola
yo quisiera invitarla para que haga uso de este micrófono. Adelante, Rosario, te escuchamos. Apreciados familiares del doctor Luis Alberto Machado, directivos del IFEDEC, profesores y directivos de la Universidad de Monte Ávila, señoras y señores. Antes de comenzar las palabras que escribí para hoy, de las cuales me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar en este homenaje, quiero tomar la palabra que nos acaba de decir Eduardo, de la renovación del compromiso que significa este homenaje a Luis Alberto Machado. En un libro mío que se llama Canto a los Niños del Tercer Milenio, el libro lo cierro con una frase muy a propósito de esta renovación de compromiso que mencionó Eduardo Fernández, donde invito a quienes lean el libro que siempre hay esperanza para reconstruir la primavera sobre los escombros. Y es lo que nos corresponde hacer ahora a nosotros en Venezuela. Y tomando la palabra de Eduardo Fernández y este compromiso, esto no lo tenía pensado hasta que me senté aquí a escuchar las palabras de quien me antecedió, la hija de Luis Alberto. Creo que se debería fundar la Cátedra de Política, Ética y Educación Luis Alberto Machado. Para ello cuenten con mi experiencia de 40 años en la educación, haciendo lo posible porque Venezuela tenga una mejor educación, y muchísimas gracias de verdad, Eduardo, por haberme dado este ensayo. Era un hombre sencillo, cálido y profundo, de coraje, sin miedo a los absurdos, oficiante de la luz, creyente, de Cristo practicante, misionero, optimista apasionado, fiel defensor de las causas sensibles, idealista de ensayos y de ideas, adelantado al tiempo de la paz. Era un maestro magistral, político perenne, iluminado, humanista integral de su universo y del amor amado, ecologista de siglos venideros, amigo de la flor, del mar, del alba, lector de la noche y la mañana, filósofo incansable. Era un niño constante, asombroso, asombrado, visionario sin límites ni trabas, poeta de los sueños. Era y es Luis Alberto Machado. Quiero abordar el personaje que hoy nos convoca desde el recuerdo y desde su lenguaje. Quiero compartir su legado, el camino que abrió hacia la conciencia de una nueva manera de educar. El doctor Machado nos enseñó a enseñar con humildad y a aprender con constancia. Dedicó gran parte de su vida a un apostolado singular basado en su fe en Dios y en la humanidad. Así lo retrata su hijo Luis Alberto cuando nos señala que su vida fue servir, ayudar y hacer el bien a los demás. Muchos de los aquí presentes lo conocen mejor que yo, pero me permito hablar de él en nombre de las personas que sin tratarlo personalmente lo admiraron y siguen admirándolo por la huella que marcó en sus vidas a través de su obra y su didáctica. En mi contacto con el mundo de la pedagogía me ha abrumado siempre la verborrea semántica, sintáctica, semiológica y esdrújula con la que teorizan encumbrados catedráticos para hacer incomprensibles los procesos más comprensibles. El doctor Machado lo sabía y estaba en desacuerdo con la distancia impuesta
por paradigmas que extraviaron el sentido de educar para la vida plena, solidaria y productiva, sin tomar en cuenta la potencialidad del ser humano. De manera pues que logró conjugar la teoría y la práctica de unas ideas vanguardistas y revolucionarias, utilizando un lenguaje coloquial al alcance de madres, padres, maestros y niños. Esta sabiduría genuina, sin poses, simple pero trascendente, ha sido reconocida por notables instituciones y por pensadores intelectuales a lo largo del mundo. Estamos hablando, por nombrar algunos, de Skinner, de Jean Piaget, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Barcelona, España, de la Universidad Bar-Ilan en Israel, de la UNESCO y de la Academia de Ciencias de la extinta Unión Soviética. En sus charlas y conversaciones, el doctor Machado inoculaba, contagiaba y dejaba sembrado en los oyentes su interés y entusiasmo por los temas más disímiles. Él reflejaba con transparente autenticidad una inagotable curiosidad por todo lo que le rodeaba, se tratara de ideas, imágenes, alimentos, artes, plástica, música, salud y hechos correspondientes a tiempos pasados, presentes y futuros. Mostraba una sincera devoción por observar los grandes y pequeños detalles, muchas veces imperceptibles para los demás. Jamás se amilanó ante los retos que se impuso, aún sabiendo que como experimentos muchos de ellos no se llegarían a concretar. Pero seguía adelante, inmune a las pugnas y polémicas que sus palabras generaban, convencido de que cada acción pensada y vivida en función de contribuir a la dignidad del ser humano no es más que la continuidad de la creación de Dios. Con amigos comunes lo he recordado a raíz de su partida. Ha sido tema recurrente la atención que dedicaba a sus interlocutores, pues como oyente avesado hacía sentir y saber a quienes le hablaban que su conversación era suprema e importante. El doctor Machado tenía un acendrado sentido del respeto al otro, presente en las metodologías que diseñó. Era fiel reflejo de lo que sentía, creía y pensaba. No me voy a detener a enumerar los libros que escribió, ni tampoco voy a detallar las estrategias creadas por él. Prefiero referirme a su concepto de educación, porque nos proporciona la visión de sus fructíferas acciones. Enseñar y aprender a pensar fue para él, y como debe ser, una política de Estado. Diseñó métodos y herramientas estimuladoras referidas a la creatividad y la inventiva para aplicarlos en la escuela, la familia, las instituciones y los organismos de acción colectiva. Trabajó con ahínco en la sistematización del aprendizaje y del conocimiento. De ello afirmó Luis Herrera Campins, su gran impulsador. Luis Alberto Machado ha hecho el esfuerzo de sistematizar una serie de métodos y procedimientos aislados e inorgánicos y canalizarlos hacia ese propósito central de elevado sentido personal y humano. Fin de la cita. Con el respaldo de profesionales venezolanos de primer orden y de reconocida experticia, la iniciativa se convirtió en varios programas denominados en forma global como democratización de la inteligencia. Se trata, pues, de un planteamiento de orden político que aspira la superación personal y colectiva como vía para erradicar la pobreza y propiciar la inclusión social. Para el doctor Machado, todos los seres humanos poseemos las mismas habilidades cognitivas. El asunto, según él, es aprender a potenciarlas y aplicarlas en todos los ámbitos. Una de sus máximas era: hay que perseverar, practicar, perseverar y practicar. Es decir, que cualquier estrategia debía ser experimentada y ejercitada continuamente para mantener en forma los engranajes cerebrales. Si usted escribe, solía decirme, mirándome con sus ojos apretaditos y haciendo un movimiento titilante con su cabeza, pues tiene que hacerlo todos los días.
Tengo subrayado y presente un párrafo escrito por Machado en donde expone que la inteligencia consiste en el uso que se le dé al cerebro y añade, ahora lo cito, la diferencia entre los hombres en la inteligencia proviene del diferente uso que se le dé a esa potencialidad, que es semejante entre unos y otros. Tenga usted en cuenta que he utilizado la palabra semejante y no igual. No hay dos rosas iguales y por tanto, mucho menos puede haber dos cerebros iguales, pero la función que desempeñan es semejante. Una de sus creencias más arraigadas era también que la escuela convencional centra la formación en el llamado hemisferio izquierdo, asiento de la lógica. De esta manera, el estudiante se convierte en títere de obligaciones absurdas y de aprendizajes sin significado, que dan al traste con la imaginación y las posibilidades creativas. Además, empañan las funciones del hemisferio derecho, cuna de la fantasía, del arte, de los inventos y de las soluciones inusitadas y repentinas. En los equipos de trabajo en donde he participado para diseñar y dictar talleres o jornadas relacionadas con formación y capacitación docente, transmito y aplico con absoluta convicción uno de los señalamientos fundamentales del doctor Machado. El maestro o profesor, como mediadores y facilitadores, deben prepararse para descubrir, expandir y potenciar las habilidades intelectuales, la sensorialidad, la sensibilidad y el pensamiento crítico y creativo en sus alumnos. Me consta, porque lo he probado y comprobado, que de esa manera se cumple la transferencia y aplicabilidad de los aprendizajes en la relación de ideas y en la combinación de referentes, lográndose la posibilidad de solucionar problemas del diario quehacer escolar y de la vida cotidiana, sentando las bases para la solución de problemas familiares, laborales, profesionales y sociales. Yo tengo personalmente 2 programas que digo que son mis otros 2 hijos. El primero es el programa Papagayo que patrocina el Banco Provincial. Yo lo diseñé, lo eché a andar. Es sobre literatura y valores. Es enseñanza de los valores a través de la literatura en escuelas públicas. Ya vamos para 18 años. Y mucho de ese programa tiene que ver con el sustrato conceptual del doctor Machado. El otro es un programa más reciente que se llama Convivarte, convivir a través del arte. Lo apliqué en las escuelas públicas de la zona industrial 3 de Barquisimeto con extraordinarios logros, transformación en maestros, docentes, comunidad educativa y niños. Es decir, que cuando yo digo me consta porque lo he probado y comprobado, no es porque lo he leído en un libro, es porque lo he aplicado y con muchísimo éxito. Es una verdadera lástima que nuestro sistema educativo haya desechado algo tan imprescindible como lo es aprender a pensar. La propuesta ejemplo es simple. Se trata de encontrarle lo positivo, lo negativo y lo interesante a un hecho o acción, es su famoso PNI. 3 aproximaciones que constituyen un enorme salto para deslindarse del esclerosado esquema lineal de la enseñanza tradicional. Y el recurso material es mínimo. La inversión es la voluntad y disposición de los participantes en una cruzada sin precedentes, y el retorno de esa inversión es de considerables dimensiones. Por eso Machado nos expone lo siguiente, y cito: podemos tener todas las riquezas de la tierra, y si no tenemos hombres creadores, jamás tendremos progreso científico propio. Y si solo tenemos hombres creadores y ninguna otra cosa, tendremos en el futuro un desarrollo científico extraordinario. Todos los demás requerimientos vendrán como añadidura. Fin de la cita. El doctor Machado veía en cada niño una semilla de creaciones nacidas desde y hacia la libertad. Con sus indicaciones me atreví a hacer rupturas con lo convencional y de una manera francamente lúdica he podido abordar, por ejemplo,
el vuelo de pensar al revés, que no es otra cosa que colocarse en perspectivas diferentes frente a una realidad. He jugado de veras, juego con mis alumnos, retándoles con preguntas unas veces inocentes y otras insólitas. ¿Y si tal o cual cosa fuera de otra manera? Supongamos que en vez de suceder tal cosa, sucediera otra. En estos momentos estoy trabajando con Inés Quintero en el trabajo de las efemérides venezolanas, pero desde la otra mirada, desde las varias miradas. Y uno de los retos es pensar al revés. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si nuestros indígenas se montan en unos barquitos y se van para España y dicen, hemos descubierto una nueva tierra? Eso lo he hecho yo con niños de 7 años, con niños de 9 años, con historiadores, y ahora lo vamos a aplicar para las efemérides del 12 de octubre. Esto es del doctor Machado. Las preguntas detonantes para generar producciones literarias en mis talleres van siempre en esa línea, y he podido verificar que a menos edad de los alumnos, más valiosas y originales son las respuestas. Es como si es que en el camino a la adultez se va perdiendo la facultad de soñar despierto, de coquetear con las innovaciones, de juntar ideas para que nazcan y renazcan nuevos mundos. Al respecto, una vez comentamos las palabras de Ray Bradbury, prolífico autor de ciencia ficción, quien confesó lo siguiente: cuando yo era niño, me metía en la sección de libros para adultos en la biblioteca. Ahora, para asegurarme de que estoy bien informado, voy muchas veces a la sección de niños. Le debo a Luis Alberto Machado el haberme iniciado en la educación creativa. Desde la primera vez que escuché hablar de sus controversiales teorías acerca del desarrollo de la inteligencia, me quedé enganchada en su gran aventura de vida. Seguí y perseguí cada uno de sus pasos e iniciativas, y el asombro ante su coraje y convicciones no hizo sino crecer. Como confesó su hijo Luis Alberto, que eran sus palabras predilectas: una maravilla, una maravilla, una maravilla.